En una columna publicada hoy en El Líbero, el director del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes e investigador asociado del Instituto de Estudios de la Sociedad, Manfred Svensson, doctor en filosofía por la Universidad de Múnich, Alemania, realiza un análisis crítico sobre algunos aspectos comunicacionales del Partido Republicano y de su líder, José Antonio Kast. En su artículo, Svensson, quien también ha publicado columnas en CIPER Chile, el Centro de Informaciones Periodísticas financiado con aporte del globalista George Soros, comienza señalando que el 19 de octubre, el día siguiente del inicio de la insurrección revolucionaria en curso, Chile podría haber amanecido castista a propósito de que la pérdida de todo orden podría haber sido percibida con tal desazón que el intento por recuperarlo pesara sobre cualquier otra opinión. Y sentencia. Sin embargo, no fue eso lo que ocurrió. Kast y sus seguidores quedaron, por el contrario, completamente fuera del juego en esa circunstancia. Más allá de lo evidente, ese juicio que el autor fundamenta sosteniendo que no es que el orden no importe, pero que la interpretación de Kast y su partido sobre los hechos, tanto de octubre como de los últimos 30 años, los llevaba a ignorar el malestar y sus causas. Y aquí entonces aparece la primera petición de principios del doctor en filosofía Svensson, quien en esa misma frase adhiere sin ambages a la consigna "no son 30 pesos, son 30 años", que fue y continúa siendo la insostenible justificación retórica de los ataques sistemáticos que la insurrección ha venido ejecutando contra Chile desde el inicio de su ofensiva del 18 de octubre. A continuación, el autor sostiene que quizás otros temas como la llamada crisis migratoria, esto es, la ruptura de la soberanía nacional por el hecho que se ha venido ejecutando de manera sistemática desde el comienzo del tráfico de personas desde Haití, ejecutado por el gobierno de Michelle Bachelet, podría dar otra oportunidad al Partido Republicano y a Kast para terminar transformándose en el referente más relevante de la derecha. No obstante, más adelante sentencia que cuando se escucha a Kast hablando sin matices de una invasión, cuando es asilo contra la opresión, señala entre paréntesis, y desde luego hay un problema. Y es que realmente es un problema llamar invasión al masivo ingreso, no solo en Chile, sino también en Estados Unidos o Europa, de inmigrantes ilegales que traspasan la frontera y suprimen la soberanía por el hecho. ¿O es que realmente lo que le preocupa al autor es que ello vuelve más improbable una discusión razonada sobre las fronteras y migración? Es decir, lo que Svensson pretende hacernos aceptar es que independientemente de lo que empíricamente está sucediendo, que es una invasión, que nada tiene que ver con el asilo contra la opresión, sino con uno más de los esquizes de deconstrucción, los llamados derechos migrantes que están operando sobre los estados nacionales, deberíamos no llamarla así, porque eso impediría discutir razonadamente sobre el punto. En una analogía pirómana, es como si usted se pone a discutir sobre si el incendio que está quemando por completo su casa, por ejemplo la Araucanía, fue intencional o meramente instrumental, porque la cuestión de fondo es debatir razonadamente las legítimas demandas de los terroristas que iniciaron el fuego. Así entonces el autor sentencia: en el afán por exhibirse como hombre de convicción y más aún en un contexto polarizado, no es extraño que se adopte posiciones en realidad distintas a las que antes se poseía. Y claro, a su juicio parece lógico seguir debatiendo razonadamente, mientras, como hemos señalado, la casa se quema y los terroristas armados lo obligan a abandonar su propiedad. Y aunque la analogía parece extrema, la cuestión es que, a partir de juicios como ese, el autor termina calificando de cowboy a Kast y los republicanos por su opinión sobre la tenencia de armas, justificando la crítica en que la tradición conservadora chilena jamás tuvo como rasgo propio el creer que los hogares armados fueran la vida para que el delincuente lo piense dos veces. O sea, para el autor, el contexto, la realidad no tiene relevancia alguna y por ende la tenencia de armas solo se justifica como convicción si antes se justificó. Seguramente entonces, para el autor, los camioneros, los agricultores, hoteleros y simples ciudadanos que han perdido sus bienes producto de las guerrillas que están operando en la Araucanía, sin que el Estado haya mostrado la menor capacidad por proteger su vida y propiedad, deberían continuar indefensos permanentemente, porque así se permite un debate razonable con los terroristas. Señalado eso, es el propio Svensson quien se encarga de informarnos desde qué lugar está desarrollando su crítica, cuando nos dice que eso no quita, sin embargo, que haya problemas en el mundo de los republicanos, problemas que merecen ser discutidos más allá de la izquierda y la derecha liberal. Y nos afirma: partamos por uno de los modos en que desde el sector republicano se suele caracterizar a otros grupos de la derecha. No serían más que derechas cobardes sin convicción.
Y aquí nuevamente la crítica fundamental tiene que ver con que eso no ayuda a renovar nuestra convivencia. ¿Fueron Kast y los republicanos entonces quienes destruyeron la convivencia? ¿Fueron ellos quienes atacaron planificadamente 77 estaciones de metro y quemaron más de 20? ¿Fueron ellos quienes saquearon planificada y sistemáticamente más de 1.200 supermercados? ¿Fueron ellos quienes han venido atacando sistemática y planificadamente más de 800 veces a distintas comisarías en todo Chile? ¿Fueron ellos los que han quemado más de 100 iglesias, muchas de ellas monumentos nacionales de más de 200 años de antigüedad? Han sido Kast y los republicanos los responsables del nivel histórico de violencia, terrorismo y caos que ha sufrido el país desde el 18 de octubre. Y más importante aún, ¿eran ellos los responsables por la Constitución y las leyes de restaurar el orden y el Estado de Derecho? No. El principal responsable fue y ha sido Sebastián Piñera y su desgobierno. Y lo menos que puede decirse de él y sus empleados es que han sido fundamentalmente cobardes, ineptos, incapaces, irresponsables y culpables de notable abandono de deberes, incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales y de traición al juramento que realizó al asumir el cargo. Pero para el autor serían Kast y los republicanos quienes alteran la convivencia al llamar cobardes a quienes efectivamente lo son. Para no abundar, solo agregaremos otra comparación interesante del autor, cuando recuerda una vieja discusión alemana señalando, entre paréntesis, que no aludo a Alemania para jugar a la carta del fascismo. Y no obstante, remite a una anécdota donde menciona al partido Alternativa para Alemania, la AfD, que públicamente ha sido acusado precisamente de fascista cuando no de nazi, y que es calificado de extrema derecha habitualmente. Y luego de hacer la comparación, Svensson termina excusándose, afirmando que no pretende trazar equivalencias estrictas y que sobra decir que en el Partido Republicano abundan personas que no responden a esta descripción y que podrían hacer un valioso aporte a la vida nacional. Cierto, pero la analogía ya está hecha. Republicanos sería entonces el AfD chileno, es decir, un partido al menos populista e intolerante, de acuerdo con un artículo que el autor publicó anteriormente en CIPER Chile, titulado Tolerancia y Progreso, donde afirmó que junto a una voluminosa intolerancia populista de derecha, padecemos hoy una vertiente progresista que es difícil de ver y a veces es minimizada, y sostuvo que la tolerancia requiere, después de todo, que tengamos cierta conciencia de la fragilidad de la coexistencia, que no podemos tratarla como un bien ya consolidado para avanzar hacia la siguiente etapa. Como hemos venido señalando, solo se tolera aquello que por definición es negativo. Así, la tolerancia no es un valor, es un antivalor que ha terminado por suprimir al respeto como verdadero valor en que se fundamenta la vida en sociedad. Finalmente, el autor termina asignando al Partido Republicano en la categoría de disruptor, es decir, que generaría rotura o interrupción brusca. Y ante esa categoría necesariamente uno debe preguntarse primero si lo es y luego ¿para quién podría serlo? Y claro, efectivamente para la derecha liberal, esto es, la derecha cobarde, la derecha de Piñera, que ha sido la gran responsable ideológica por omisión y traición y económica por acción y colusión de generar las condiciones que le han permitido y justificado comunicacionalmente la ofensiva insurreccional revolucionaria que estamos viviendo, José Antonio Kast y republicanos efectivamente están rompiendo la hegemonía de la que disfrutaron en connivencia con la izquierda durante 30 años. La historia demuestra hasta el hastío que la derecha liberal jamás ha combatido realmente al comunismo. De hecho, ha sido su principal aliada desde que en 1895 el socialista fabiano Edward Weinstein sentenció que el socialismo es liberalismo maduro. Las críticas de esa derecha liberal a Kast y el Partido Republicano validan la realidad de esa tesis.